Pues vamos a dar gracias para que cada uno dispongamos el corazón para recibir, ¿no?, lo que Abba nos va a estar dando. Félix, te quiero invitar a dar gracias, por favor. Amén. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estar juntos como familia con el propósito de recibir de ti lo que tienes preparado para nosotros. Usa la vida de Cris, que tu Espíritu Santo, Señor, alumbre los ojos de su entendimiento y que Él nos pueda transmitir lo que tú tienes servido en esta mesa. En el nombre de Jesús lo recibimos y te damos gracias anticipadas. Amén. 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 Bueno, pues es con mucho gozo que iniciamos este tiempo que va a ser, eh, nos va a retar y nos va a retar a vivir la fe de Jesús. Y el propósito de esta serie de guías que vamos a considerar y permitirle al Espíritu Santo utilizar para llevarnos a verdad es que podamos entender cómo vivir nuestra adopción. Quiero mencionar, porque varios de ustedes, bueno, todos ustedes están involucrados con las vidas de otras personas en diferentes maneras. Lo que vamos aprendiendo con el Espíritu Santo es la importancia de que cada persona venga a la adopción. Y en ese respecto ya hay y se están elaborando más herramientas y ayudas para facilitar la decisión que cada persona tiene que hacer de recibir la adopción. Luego de hacerlo, entonces tienen que establecerse fundamentos en cada vida, y estos fundamentos son 4 fundamentos. No son los únicos fundamentos, pero estoy compartiendo lo que vamos entendiendo y aprendiendo. El primer fundamento es que la persona viva el ser amada por Dios. Y esto está en una guía, estos 4 pasos, le llamamos 4 vivencias de mi adopción. Uh, el comprobar que eres amado eternamente destruye una infinidad de engaños y permite que se establezca una relación correcta con Dios. Porque fuera de esa relación de amor no podemos entenderle ni podemos conocerle. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La segunda verdad y fundamento es cómo soy conocido. Soy conocido absolutamente. Y esto, al vivirlo, nos trae a Perdón la interrupción, Cristóbal. Sí, dime, Marco. ¿Tú vas a grabar la sesión o la grabo o no la grabamos o qué onda? La estoy grabando, creo que Manrique también la está grabando o alguien más. Eh, Cada uno de ustedes puede hacerlo en su máquina, pero mi intención es poder tener las sesiones grabadas y que ustedes tengan acceso a ellas, ¿no? Para que Okay. les sirvan en lo que sea necesario a través de O YouTube. sea, tú no las compartirías. Sí. Ok, de acuerdo. Gracias. Perdón. Sí. Entonces decía que la segunda verdad y fundamento vivencial, recuerden que ya no hay en nuestra comprensión lugar para nada más oír, considerar
y aprendernos intelectualmente una verdad, sino que tiene que ser vivida. De otra forma no hay conocimiento real. Entonces, la segunda verdad es cómo soy conocido por Dios, y Él me conoce absolutamente. Y esa verdad, ¿qué hace? Pues me hace libre de la herencia de Adán, ¿no? Que es taparme, esconderme, enmascararme, no vivir en tinieblas, y me permite venir a la luz, me permite aprender a vivir transparentemente en amor, que es el primer fundamento, todo lo que soy en fe, ¿verdad? Y luego viene el tercer fundamento, que es soy invitado gloriosamente a ser hecho hijo de Dios. Y entender y vivir esta invitación de forma permanente nos mantiene enfocados en la promesa única que nos concierne es el ser hechos idénticos a Jesús. Porque en esa promesa está englobado todo absolutamente. Y luego finalmente soy adoptado poderosamente. Y este es el cuarto fundamento que nos lleva a vivir el proceso de ser hechos hijos de Dios. Y nos permite entender sobre qué está basado es nuestra adopción, sobre qué está construida nuestra nueva existencia. Entonces, estas son las bases desde las cuales partimos. Ahora, una vez que yo tengo esto en mi vida y estoy aprendiendo a vivirlo, el hecho de terminar una guía nunca significa que ya te graduaste de esa verdad. Solamente quiere decir que hemos sido introducidos a ella y estamos aprendiendo a vivirla. Y lo que buscamos en la sesión, por ejemplo, es que en la participación mutua seamos edificados, porque lo que tú vives bendice a otros, aun cuando eso que vives parezca muy negativo. Y eso lo hemos comprobado, ¿no? Porque nos ayuda a escuchar lo que el Espíritu Santo va a hablar, y luego el testimonio de cómo esas cosas se resuelven. Y esto pues es maravilloso porque nos permite ver un crecimiento real de la formación de Cristo en cada persona y el consecuente fruto del Espíritu que va a manifestarse en cada vida que está siendo transformada, lo cual es maravilloso, ¿no? Porque eso asegura que si está habiendo fruto de Dios en nuestra vida, pues estamos glorificando a nuestro Padre. Son las palabras de Jesús en Juan 15. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos, o entendido, así sean como yo soy. Entonces, ¿qué sigue? Pues sigue saber vivir nuestra adopción. Y esta es la serie que estamos introduciendo. Esta serie, en la página del título dice, comprendiendo el proceso por el cual soy hecho hijo de Dios. Y va a constar de 5 capítulos. El primer capítulo nos va a introducir de manera general de qué se trata el contenido de la serie, pero va a enfocarse a la comprensión del gobierno de mi nueva existencia. Sí, soy una nueva creación. Entonces, necesito entenderme como tal y comprender cómo se gobierna esta nueva existencia que me ha sido dada por gracia. Por favor, donde ustedes gusten, no es interrupción, ¿ok?
participen conforme lo necesiten o sean guiados a hacerlo con toda libertad. Página 2. Tenemos ahí el cuadro de los 5 capítulos. El primer capítulo es el gobierno de mi nueva existencia. El segundo capítulo va a tratarse sobre revelación. El tercer capítulo sobre redargüimiento. El cuarto sobre corrección. Y el quinto sobre instrucción en justicia. Estos del capítulo 2 al 5 van a enfocarse en el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida, lo cual es imprescindible conocer para saber permitirlo. Y porque recuerden, el fruto es el fruto del Espíritu. Entonces, si yo no sé trabajar con el Espíritu Santo, pues no le permito que Él genere el fruto, su fruto en mi vida. Y por eso es que esto va inmediato después de los 4 fundamentos. ¿Sí? Ahora, una nota. Félix empezó con nosotros en Escuela Vida, escuela pastoral de hecho, que luego se volvió Escuela Vida. Entonces, hemos caminado por muchas cosas, pero lo que estoy describiendo, aunque todos esos recursos ahí están disponibles, lo que estoy describiendo es el curso, el mejor curso para una persona nueva. No necesariamente nueva a Jesús, porque hay muchísima gente que ha creído en Jesús, pero no sabe creerle a Jesús. No vive la vida divina. Entonces, para el que va a empezar a entender de qué se trata su existencia y a qué Dios le ha llamado, así tenga muchos años en el Evangelio o ni un día en el Evangelio, el proceso es igual. Sí, porque entonces se establecen estas verdades vivenciales. Bien, capítulo 1, el gobierno de mi nueva existencia. ¿Qué va a suceder? Estaré comprendiendo 2 factores universales que van a gobernar mi existencia como hijo de Dios. Y estos son las obras de Dios en mí. Y segundo, mi elección a participar del proceso por el cual Él cumple su promesa en mí. Y también estaré conociendo y recibiendo al responsable de realizar las obras divinas en mi ser, el Espíritu Santo. Entonces, sobre esto vamos a estar trabajando. 2 factores que gobiernan nuestra existencia. Saben que conforme aprendemos más, lo que yo observo es que Dios nos permite simplificar. Si se vuelve más sencilla la cosa. Todo lo divino lo tiene que operar en cada uno de nosotros el Espíritu de Dios. Entonces, eso es sencillo porque Él sabe lo que tiene que hacer, tiene todo el poder para hacerlo, tiene acceso a todos los recursos que Abba ha provisto, etc. Entonces, lo divino está seguro, está accesible, está presente, ¿sí? Por eso podemos estar en donde quiera en el mundo y allí está accesible 24 horas al día, 7 días a la semana, todo lo que Dios ha provisto. Eso es maravilloso, ¿no? No tenemos que ver cómo le llega a fulano, a sutano, es que ahí está. Tan así que la Escritura dice,
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No puede estar más cerca que eso. Ahora, Perdón, ¿puedo hacer un comentario aquí en esto que estás sí, diciendo? por supuesto, Marco. A mí una de las cosas que más me ha impresionado de Dios es que me ha estado enseñando mucho sobre lo que es el poder, el manejo del poder. Y me llamó mucho la atención cómo Dios me contactó con Cristóbal, que también tiene una concepción parecida de este tema, ¿no? Donde hemos ido intercambiando experiencias y ideas, y él me ha compartido su visión de, de, de que él no es pastor. O sea, que aunque quizás haya empezado con pastor, él no se considera a sí mismo pastor porque considera que el pastor es Jesús, ¿no? Que es Dios, ¿no? Por eso mismo que está mencionando ahorita, de que el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros para él guiarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Y él enseñarnos y él llevarnos. Si es correcto lo que estoy diciendo, Cristóbal, o estoy adelantándome a lo que ibas a decir más adelante. No tenía concebido decir nada parecido, pero Ya la regué. no, para nada. Creo que conviene aclarar el punto, ¿no? Nadie en la tierra eh, tiene delegado el trabajo del Espíritu Santo en nadie. Ese trabajo es algo que tiene que ocurrir adentro de cada persona y por eso cada persona tiene que hacer su decisión de recibir a Jesús personalmente, permitirle entrar a su corazón y desarrollar esta relación personal íntima con Él. Ahora, a todos los hijos, a todos los que recibimos la adopción, se nos da el privilegio de participar con Dios en su servicio a los demás, en diferentes maneras. ¿Sí? Y esto es Efesios capítulo 4, donde habla de los ministerios, y todos los ministerios son divinos, tienen que ser operados por Dios. De otra forma no se produce el resultado divino. Pero a cada uno se nos concede unirnos a Él y permitirle a Él pastorear, permitirle a Él evangelizar, permitirle a Él profetizar, permitirle a Él fundamentar, etc. Entonces, enseñar y demás. Entonces, entender eso es maravilloso porque nos hace libres de un concepto muy limitante, que es el concepto jerárquico, ¿verdad? Donde vemos a Dios como un jerarca en la cúspide de las cosas y luego los demás abajo, y entonces como opera el mundo, ¿no? El mundo opera por jerarquías. Entonces los que están en la cúpula, ellos tienen acceso a lo que tienen acceso y conforme va bajando, pues va menos acceso. Y entonces en las religiones se concibe a Dios allá lejos y toda la jerarquía por la que hay que pasar para llegar a Dios. Y esto ¿qué hace? Pues esto es lo que mantiene a las personas en el engaño de que Dios está lejos. Jesús vino a desmentir eso y a hacer posible lo que era imposible, y es que Dios habite en nosotros, en cada uno.
y que todos somos llamados a lo mismo, somos llamados a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, no sé si eso ayuda a todos a entender la parte que señala Marco, pero creo que el enfoque principal es que el trabajo del Espíritu Santo en cada persona no tiene sustituto. No hay como nadie pueda hacer lo que Él hace en cada persona. Y es nuestro privilegio. Por ejemplo, ahorita estamos sentados aquí, me toca a mí facilitar el proceso, pero le toca al Espíritu Santo darte la revelación, etcétera, hacer todo en tu vida. Y para mí es un privilegio poder tener este tiempo con ustedes. Pero yo vengo a aprender tanto como ustedes, porque el Maestro es el Espíritu Santo. Y estas son palabras de Jesús. Él dijo: a nadie llames maestro. Maestro solo hay uno, y es el Cristo. ¿Cierto? Entonces, todo señala a esto mismo que estamos platicando, ¿no? Bien. Así que tenemos un panorama de lo que vamos a estar viendo en esta guía. Vamos a la página 3. ¿Qué es vivir mi adopción? Eduardo, te voy a invitar a que leas esta página. Sí, claro. Vivir mi adopción es saber participar consciente y voluntariamente de cada una de las 4 acciones divinas que resultan en el cumplimiento de la promesa de Abba que me ha hecho. Se desconectó Eduardo. Félix, ¿quieres continuar? Claro que sí, hermano. Mucho gusto. Inicio, no me recuerdo dónde quedó. Sí, por favor. Vivir mi adopción es saber participar consciente y voluntariamente de cada una de las 4 acciones divinas que resultan en el cumplimiento de la promesa que Abba me ha hecho. La promesa de recibirme sin impedimentos, con todos los defectos, esclavitudes, pecados y corrupción que haya en mí, y transformarme completamente para que yo sea hecho idéntico a Jesús, el primogénito de mi padre Abba. Gracias, Félix. Para servirle. Entonces, fíjense lo que está siendo dicho aquí. Vivir mi adopción es saber participar consciente y voluntariamente de estas 4 acciones divinas por las que se cumple la promesa de Dios. ¿Qué dice esto? Que hay 4 cosas que Dios va a estar haciendo vez tras vez en mi vida para cumplir su promesa de hacerme idéntico a Jesús. Pero eso no puede suceder a menos que yo sepa participar consciente y voluntariamente de cada una de esas 4 acciones. Entender esto explica por qué hay tanto estancamiento, ¿sí? ¿Por qué hay tanta, o sea, responde a, bueno, ¿por qué no ha avanzado el crecimiento de Cristo en cada persona? El apóstol Pablo decía: hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sí?
Entonces, ¿por qué no avanza eso? Pues porque la persona no sabe participar consciente y voluntariamente de cada una de estas 4 horas divinas. Y en el transcurso de lo que vamos a estar viendo, vamos a entender no solamente la obra divina y cómo participar, sino también los peligros que existen de cómo impedirlo. Y nos va a hacer mucho sentido porque vamos a encontrarnos y vamos a vernos en momentos en los que hemos hecho eso, ¿no? Hemos visto al Espíritu Santo iniciar algo, pero hemos tomado la decisión incorrecta con lo que Él nos ha mostrado, con lo que Él quiere hacer. Y entonces la obra de Dios tiene que detenerse porque ninguno vamos a ser hechos esclavos de nuevo. Si fuimos esclavos del pecado, éramos arrastrados por la naturaleza pecaminosa a hacer lo que no queríamos. Sí, hermano. Una pregunta. Bueno, yo lo entiendo así, de que muchas veces detenemos el proceso. En la mayoría de las personas yo he visto esto, ¿no? Y que es por ignorancia, porque no se conoce lo que Dios nos ha hablado al respecto, ¿no? De cómo crecer en nuestra vida cristiana. Y en ignorancia la gente actúa y cree que está haciendo las cosas correctas, cuando en realidad está deteniendo la obra del Espíritu Santo. No sé si estoy en lo correcto. Es correcto, es completamente correcto y corroborado en la Escritura por las palabras de Dios que dice: mi pueblo fue vendido porque le faltó conocimiento. Entonces es completamente correcto y por esta razón tenemos que agarrarle sabor a esta parte, ¿no? Se trata de saber participar consciente y voluntariamente. Las dos cosas son indispensables. Sí, Eduardo, adelante. Yo me acuerdo cuando recibí a Cristo, ¿no? Entonces era pues un gran gozo, etcétera. Pero después te venden el tema te empiezan a enseñar tanta doctrina y tanta cosa que pierdes tu primer amor, ¿no? Y todo el tiempo están diciendo que hay que regresar al primer amor y bla, bla, que realmente es la comunión con Él, cuando no necesitas más que eso. Y te enseñan tanta doctrina que te aparta y te mete en todo este tema del esfuerzo y todo el mundo está anhelando el tema del primer amor, pero hasta te venden la idea de que al principio todo es por gracia, pero después ya tiene que ver con tu esfuerzo personal y tus conocimientos y demás, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver también con todas las enseñanzas y doctrinas equivocadas por las cuales hemos pasado, ¿no? Quería comentar eso. Yo quisiera hacer otro comentario. Cuando Cristóbal empezó a compartir conmigo esta idea del amor de Dios y del respeto que Dios tiene y siente por cada uno de nosotros, me fue cayendo el 20 de cuán importante es entender exactamente cuál es nuestra participación en este proceso de crecer en nuestra relación con Dios. Pero resulta que Dios es el que hace todo y lo único que tenemos que hacer nosotros es estar de acuerdo. Y Dios nos ama tanto y nos respeta tanto que si nosotros no estamos de acuerdo, Él detiene el proceso. ¿Sí? Aunque Él es el que hace todo, realmente Él es el que hace todo, requiere, por el amor que nos tiene y el respeto que nos tiene, de que nosotros aceptemos en cada situación, en cada evento, en cada circunstancia, que Él haga lo que Él quiere hacer. Y nos ama tanto que no va a hacer nada
mientras nosotros no lo aceptemos. Hasta donde voy, eso es lo que llevo entendido. No sé si esté en lo correcto. Así, Gracias. así es. Y lo que ambos han dicho eh, es completamente correcto. O sea, no solamente es el ignorar, pero cuando en lugar de comprender la verdad, he recibido una instrucción que me lleva a otra cosa, entonces pues obviamente no hay lugar para esta verdad, ¿no? Y me invierto en aquello que en verdad va a estar impidiendo la obra de Dios, como le sucede a la iglesia de Gálatas, ¿verdad? Donde Pablo dice, ustedes corrían bien, pero ahora en lugar de vivir la fe, que es creerle a Dios y permitirle cumplir su promesa, ahora quieren ustedes por medio de las obras de la ley ganar qué. Allí no hay nada. ¿Te das cuenta? Por medio de las obras de la ley, ¿qué van a encontrar? Esclavitud. Si de ahí estamos saliendo, entonces toda la carta a Gálatas habla de este terrible engaño, ¿no? Pero es un engaño que a la carne, a la naturaleza humana le sabe muy sabroso, ¿sí? Porque es, dime qué tengo que hacer yo para ganarme. Es el esquema meritorio, ¿no? Y en la gracia no existe eso. No puedes merecer, no puedes ganar. Tienes que recibir por gracia. O no hay nada. Entonces es parte de la transformación, pero es muy importante entender que la participación es consciente y voluntaria. Muy bien, si todos estamos juntos en esto, Manrique, no sé si tú quieras comentar algo al respecto, ya que... Sí, les he escuchado con atención y pues es una verdad de todo lo que aprendimos o nos enseñaron después de haber recibido a Cristo. Sin embargo, hoy sé perfectamente que muchas cosas que suceden en nuestra vida no están ni siquiera organizadas o planeadas por nosotros, pero Dios tiene un plan perfecto que va adelante del tiempo de nosotros, adelante de la existencia de nosotros. Ayer salió mi esposa, se iba a ver con mi cuñada en Villahermosa, tenían que firmar unos papeles de un intestado que dejó mi suegro y no localizaron a mi cuñado que vive en Tuxtla y pues no iba a ir. Y hoy habla mi cuñado con mi esposa y le dice que anoche le hablaron que tiene un curso en Villahermosa y que necesita ir para allá. Y eso se salió de control de la organización humana, pero Dios dice, aquí te lo voy a poner, ahí está. Tú no lo localizaste, pero yo te lo envío. Y hoy va a estar allá a las 2 de la tarde. Entonces, hay cosas que nos suceden que el mundo le llama casualidad, yo le llamo vida divina, que sabe qué es lo bueno para cada uno de sus hijos. Amén. Sí, eso es como el eunuco, ¿no? Que subió a Jerusalén buscando y no encontrando, porque ya iba de regreso y seguía en ignorancia, ¿no? Después del tiempo que se aventó en Jerusalén oyendo pues a los maestros humanos hablar de las escrituras. Pero Dios ve su corazón, envía a Felipe
Felipe no es el que le da revelación al eunuco. Felipe se une a Dios y el Espíritu Santo hace su trabajo y le abre los ojos a este hombre. Y, o sea, esto está en toda la Escritura, cómo trabaja Dios. Entonces, esto nos trae a ver precisamente estos dos factores de gobierno en la existencia personal. De eso estamos hablando, ¿sí? Dios me ofrece una existencia maravillosa. Él está listo a cumplir esa promesa, pero esa promesa está gobernada en mi vida por mi participación consciente y voluntaria en las 4 cosas que Él va a hacer para cumplir su promesa en mi vida. Entonces vamos a estar viendo más sobre esto, ¿no? Ahora, la segunda parte de este párrafo es que la promesa es recibirme sin impedimentos, con todos los defectos, esclavitudes, pecados y corrupción que haya en mí. Vamos a pausar allí, vamos a trabajar en eso un poquito. Porque aquí está encerrado otro cajón de engaños que nos desvían de la promesa de Dios y complican las cosas. ¿Sí? Y todos hemos pasado por aquí y vemos a las personas batallar cuando les hablas del amor de Dios para ellos y todo. La persona que empieza a abrirse siempre tiene que batallar con el asunto de méritos, de incapacidad, de yo ya la regué, quién sabe si Dios me perdone, yo no creo poder cumplir, etcétera, etcétera. Entonces, entender que la salvación empieza en la misericordia de Dios. Estamos hablando de Tito capítulo 3, versos 4 al 7, que es la serie que ahorita estamos viendo en los domingos, las pláticas de Ágape en vivo. Hemos estado cubriendo diferentes aspectos de la salvación y empieza con misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es así como vienes. Es que no hay problema. Es que tampoco. Pero no hay peros. ¿Sí? Y por eso es que el primer fundamento es soy amado eternamente. Y he sido amado aunque yo no lo haya sabido. Dios me ha estado amando. El chiste es que yo lo sepa y yo reciba y permita que ese amor me inunde, ¿no? Porque me va a transformar. Pero esta aceptación total que Dios hace de ti y de mí es necesario tenerlo claro. Porque cuando vives esta aceptación, te pasa algo muy importante. Se te quita la capacidad de rechazar a otros también. De gracia recibes y ¿qué pasa? Das de gracia. ¿Qué piensan sobre eso? Esto es maravilloso, hermano. Me recuerda el caso de aquel joven rico, ¿no? Cuando llega Jesús, Jesús lo recibe, lo escucha, y la pretensión de este muchacho pues era magnífica, ¿no? Pero Jesús lo lleva al punto donde tenía que obedecer primeramente, o poner más bien por obra lo que él decía que sabía. Pero lo que me impacta a mí es
la actitud de Jesús. Obviamente Jesús lo conocía, ¿no? Pero dice que lo amó. Lo amó. Y esto es lo que el Padre quiere enseñarnos a nosotros. Amar a los demás, verlos como Él los mira, ¿sí? Y como decías, es importantísimo que nosotros seamos despojados de esas miserias, ¿no?, que impiden que el Señor nos reciba, que Abba nos reciba. Es decir, los obstáculos que nosotros mismos ponemos, ¿sí?, y que impiden ese recibirnos tal y como somos, ¿no? Y entonces, como dices, cuando Dios nos despoja de eso, es como podemos entender a los demás, sin críticas y sin nada, entendiendo que papá los ama y que nosotros debemos amarlos también, tal y como son, y recibirlos y ministrarles en el nombre del Señor. Así es. Esto es lo que no podemos vivir con otros cuando nosotros mismos vivimos en el temor de ser rechazados. ¿Sí? Y todo ser humano trae ese temor. Todo ser humano lo trae, por herencia. Porque este fue el resultado instantáneo de la transformación negativa que sufrió Adán. Si en el momento en que ellos eligieron conocer el mal y actuaron sobre ello, comiendo del fruto, entonces sus ojos fueron abiertos a la maldad, ¿sí?, no a lo bueno. Y se sintieron en el peligro de ser rechazados, avergonzados, se escondieron, se encubrieron, en muchas maneras, no solo físicamente, sino que también en su conciencia, en su espíritu, empezaron a hablar engaño, mentira, a torcer las cosas. Y esto es como viene cada ser humano, eso es como venimos a Dios, en ese estado. Entonces, pasar por aquí, a mí cada vez me queda más, me asombro más de la sabiduría de Dios en que Él empieza amándonos. Y que se trata de que su amor llegue a ser derramado en nuestro corazón, porque eso es lo que nos convence finalmente de veras, no traes el garrote en la otra mano, ¿verdad? No hay peligro de que me destruyas, no, descansa. Esas son las palabras de Jesús, ven y yo te haré descansar. ¿Quién más quiere comentar? ¿Puedo comentar algo? Sí, Eduardo, adelante. Cris. Cuando empezamos, tengo una cliente que está en Puebla, una coachee, que me contrataron porque es muy dura con su personal y los humilla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, parte del coaching es pues que empiece a identificar y manejar sus emociones y demás. Pero Dios me ha estado, me llevó a hablarle de la misericordia. Y entonces le dije, tú no vas a poder, porque además ella quiere, ¿no? Ella sufre mucho por todo esto. Y le dije, tú no vas a poder dar lo que tú no tienes. Necesitas recibir la misericordia de Dios y el amor de Dios y experimentar el amor de Dios para que eso fluya en tu vida, ¿no? Y eso fue lo que le empecé a compartir y le mandé el video y le he mandado varios videos y yo creo que está en proceso de ser adoptada por papá. Entonces mi coaching ha sido eso, mi coaching, todas las sesiones es compartirle de Jesús, de la adopción, porque Dios me guió a eso, ¿no? Y Dios la está sanando, ¿no? Al principio tenía una resistencia impresionante y conforme ha visto el amor de Abba fluyendo a través de mí, inclusive en las últimas sesiones ha estado llorando y se ha estado quebrantando y ha sido un proceso maravilloso, pero es el amor de Él manifestándose, ¿no? En estas
reuniones, sanando su corazón, ¿no? Entonces, cuando nosotros vivimos la misericordia y la aceptación incondicional y total de Dios, cuando la vivimos, pues es algo que puede después fluir, como lo que tú dices, ¿no? Podemos amar como con Él, ¿no? Como Él ama, sin ningún esfuerzo, y vemos los resultados que son extraordinarios, ¿no? Es una cosa maravillosa, ¿no? Maravillosa. Por eso esta chica está siendo súper tocada. Le mandé el video de la invitación de Dios para ti, etcétera. Y me dice, qué hermoso que yo pueda ser hecha igual a Jesús, me dijo, o sea, en el último WhatsApp que compartimos. Entonces está más que, pero Dios la está sanando, ¿no? Pero tenía que ver con ese amor y esa misericordia y aceptación incondicional, ¿no? Entonces, bueno, quería compartir esta experiencia con ustedes, porque es algo que cuando lo vives, pues solo viviéndolo lo comprendes, ¿no? Lo entiendes y lo puedes compartir, ser fuentes de misericordia para otros, ¿no? Y ahora, Eduardo, por favor, compártenos cómo tú Sí. llegaste a poder compartirlo. Pues viviéndolo, o sea, experimentándolo, entendiendo que papá nos ama incondicionalmente, ¿no? O sea, se volvió y que cada evento negativo que aparentemente se presentaba en mi vida era al final para nuestro bien o para mi bien, y cómo Dios ha ido restaurando todas las áreas de mi vida y cómo estoy viviendo eso ahora, ¿no? Experimentar el amor y la misericordia en mí, ese amor incondicional me permite vivir en libertad y ir saliendo de la culpa, ¿no? De la condenación, que también era como un hábito personal continuo, ¿no? De estarme condenando y culpando y demás, y empezando a procesar en fe, ¿no? Ha sido todo un proceso extraordinario, ¿no? Pero es a través de la experiencia nada más, ¿no? Gracias. Entonces No sé si. podemos ver aquí en lo que nos comparte Eduardo el proceso, ¿no? Eh, Entender que así soy recibido, comprobar que así soy recibido, para creérmelo, Ujú, ¿verdad? Me lleva sí, entonces a perder el rechazo que traigo en mi corazón y que temo. ujú, Y eso es transformador, eso es enorme. Cuando una persona empieza a sentirse aceptada por Dios, a saberse amada por Él, wow, eso rompe con tantas cosas que ha estado maldiciendo esa vida. ujú, Y luego te convierte en una fuente de esa misma misericordia. ujú, Y cuando nos cuentas, ujú, Eduardo, del impacto a esta persona que no lo está recibiendo en un esquema eclesiástico religioso, sino profesional, ujú, ¿verdad? ujú, Pero es la ujú, misma ujú. necesidad, es un ser humano Sí, que no puede funcionar a nivel empresarial porque trae el corazón hecho garras y eso es lo sí, que le sale, ¿no? Y empieza a entender sí, esta misma verdad, wow, sí. es Y déjame darte un poquito más de antecedentes, Cris, porque las primeras 2 sesiones de coaching las hice por mi cuenta, ¿no? Sin realmente incluir a Ava, ¿no? La verdad es que y me sentí tan frustrado, de no ver ninguna respuesta, de ver la resistencia, todo decía sí, claro, pero, no sí, o sea, sí, claro, pero, o sea, no había ninguna aceptación de su parte. este, entonces era ya como la tercera sesión o algo así, y sí fui con Ava, ¿no? Y le dije, papá, perdóname, he estado haciendo este proceso sin ti, me declaro incompetente, necesito que lo hagas tú. Y wow, 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 wow. Entonces me llevó a hablarle de la misericordia y del amor. Al final la tomé de las manos, la miré fijamente, nos pusimos de pie. Le dije, ¿sabes qué? Yo te bendigo. Eres una bendición. Le empecé a decir una serie de cosas, que pues, no eran mías, ¿no? Y empezó a llorar, ¿no? Y se quebrantó.
y me contó, ya me empezó a decir cosas que ella tenía prohibido llorar y cuando me dijo que todo era maravilloso en su familia, pues realmente está saliendo la verdad, ¿no? Pero porque se está dando cuenta de que no estoy ahí para juzgarla, ni para criticarla, ni para corregirla, ni para nada, o sea, sino que llegó en la sesión 2 o en la 3 quizá, le dije, creo que no voy a poderte ayudar, Maribel, porque la verdad es que veo mucha resistencia en ti, todo lo que te digo ya lo sabes, etcétera. Entonces, si tú no te abres, ¿no? Pero seguía yo operando desde Eduardo, ¿no? Desde la humanidad de Eduardo, desde el coach. Y cuando le dije, papá, hazlo tú, wow, y ha sido un cambio extraordinario, increíble, o sea, es una chica tan sensible a las cosas de Dios y tan lastimada, y ahora ya reconoce, ¿no? Y reconoce y no, se está sintiendo amada por papá, que creo que era lo que le hacía falta realmente, ¿no? Quería comentar eso, Cris. Gracias, Eduardo. Pueden ver tantas cosas aquí, ¿no? Este pedacito habla de algo tan importante. Hasta que no suceda, no empiece, porque va a crecer, ¿no? Hasta donde tú te sabes amado y aceptado y que eres el gozo de tu Padre y todo eso, va a seguir creciendo conforme le conozcas. Jesús conoce al Padre completamente y Él descansa en cómo Él es amado. Por eso cuando Abba dio testimonio de Jesús y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, en quien yo me deleito. ¿Sí? Cada uno tenemos que ser traídos a esa misma declaración, a saberlo, a vivirlo con Él. Y la otra declaración de Jesús, y esta es la vida eterna, que conozcan al Padre. Así es. Creo que opera en los dos sentidos, este es mi Hijo amado en quien, y esta es la vida eterna, que conozcan al Padre, yo soy el camino al Padre, ¿no? Así es. O sea, pero deja de ser teoría, deja de ser un eslogan, esto de Dios te ama y bla, 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 se vuelve un eslogan, ¿no? O sea, si me ama, ¿por qué me siento tan mal, no? Y tengo 20 años en Cristo, 25 o 30 o lo que sea, me engañaron, ¿no? Y bueno, el otro día, ¿puedo contar algo más, Chris? Por favor. Sí, me habla mi ex esposa. Yo me divorcié hace 4 o 5 años con ella y terminamos bastante mal porque, pues por una serie de cosas, ¿no? Ella no se portó bien, etcétera, ¿no? Y me llama un día por teléfono y me dice, ¿cómo estás? Le digo, estoy feliz de la vida. Me dijo, ¿y eso por qué? Le dije, por mi relación con papá. Me dijo, a ver, cuéntame, porque ella es cristiana o no, no sé si era o es cristiana, pero me dice, a ver, cuéntame. Le dije, pues estoy viviendo una comunión que nunca había vivido con él, bla, bla, bla. Le hablé un poco de la adopción y de todo esto de aprender a ser hijo y recibir y demás. Me dijo, y eso suena, dime que por favor, me dice, estoy harta, me dijo, de las iglesias cristianas, estoy harta de la profecía, estoy harta. Dice, ya no me congrego, ya no quiero, estoy a punto de convertirme en atea, me dijo, ¿sí? O sea, estoy harta. Dime que por favor hay algo que sí es verdad, o que sí funciona, o que sí sirve, me dice, ¿no? Porque cuando la conocí, ella predicaba en el evangelio, en las calles, y pues la verdad tenía mucha emoción, y estaba llena de gozo y demás, pero pues se fue como apartando, o lo que tú quieras, poniendo la mirada en otros lados, y le digo, sí hay, estoy viviendo eso, ¿no? Y entonces, si quieres te lo comparto, le dije, y bueno, le mandé, no me acuerdo cuál fue el video que le mandé, pero no, ella representa, en mi opinión, a tantas personas en la iglesia cristiana que están hartas, frustradas, decepcionadas de todo lo que les están enseñando, que no funciona, que no sirve, que han sido manipuladas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando tú les hablas de que hay algo que sí realmente es la verdad, y que esto sí es verdad, y que sí esto
es una esperanza extraordinaria, ¿no? Y que lo puedan ver, que lo estás viviendo, ¿no? No es como una nueva teoría o una nueva doctrina, ¿no? Entonces, perdón, quería compartir esa parte también. Gracias, Eduardo. Pues hay los que están frustrados, hay los que están buscando, hay los que no saben. Eh, para nuestro Padre, Él ve dos grupos de personas nada más. Los que están conociéndole y los que no le conocen. Y a todos los ama. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo. Y es lo Por hermoso de lo que supuesto. empieza a ocurrir en nuestros corazones conforme le conocemos a Él. Es que el amor que Él tiene por el mundo empieza a trabajar en nosotros también. Y en lugar de Así vernos es. contra el mundo, queremos ver que cada persona le conozca, ¿no? Que es el corazón de Ujú. Jesús. Así es, Así que sí. esto es mucho, muy importante. Uh, y de manera personal, es muy importante que cada uno nos revisemos aquí, ¿verdad? Ujú. ¿Qué tanto descansa ya mi corazón en que soy aceptado como estoy? En que no hay nada que me pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No solo agentes externos, sino lo que internamente todavía en mí no está transformado. Es mucho, muy importante, ¿verdad? Vivir esto. Muy bien. Gracias, Cris. Ahora, esta aceptación no es para dejarme así. La última parte dice, y transformarme completamente para que yo sea hecho idéntico a Jesús, el primogénito de mi Padre Abba. Y esto nos trae al enfoque de nuestras vidas. Porque ayer precisamente estábamos hablando de el desacuerdo que en ignorancia muchas veces tenemos con Dios. El desacuerdo se basa en el asunto de Él quiere hacerme idéntico a Jesús y yo no necesariamente quiero ser como Jesús. Si yo quiero que me quite ciertas cosas, que me dé ciertas cosas, y hasta allí. Y entonces Él está en esto y yo estoy en otra cosa y no hay acuerdo. Y por eso también es indispensable que vengamos a una aceptación clara, correcta, de el objetivo de la promesa. Es hacerme hijo de Dios, hacerme idéntico a Jesús. Romanos 8:28. Que Él me conoció de antemano y me predestinó para que sea hecho conforme a la imagen de su Hijo, de forma que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿quién quiere comentar sobre ese particular? Esa promesa definida de esa manera y dónde estamos en aceptarla. Yo, yo quisiera comentar que hace quizás un par de años estábamos, Manrique, su esposa Silvia y yo en un proceso con Cristóbal, quizás son 2 o 3 años ya, y
y entramos a una guía que decía que se llamaba el tema ¿Qué quiere Dios conmigo? Y entonces estábamos viéndola y Cristóbal me mencionó que lo que Dios quería era hacerme como Jesús. Y me dijo, ¿y tú qué quieres? Y yo me quedé muy asombrado, porque yo traía otras ideas de lo que yo quería hacer, eh, más relacionadas con mis negocios o con otras cosas, ¿no? Y le dije a Cristóbal, no sé qué quiero, ¿no? O sea, como que fue un atore ahí, realmente fue un desacuerdo con Dios entre lo que Dios quería y lo que yo quería, ¿no? Y, y bueno, seguimos avanzando con los procesos y ya finalmente acepté que, que me alineaba al deseo de Dios, ¿no? Y cada vez me convenzo más de que ese deseo de Dios es lo mejor para mí, ¿no? O sea, realmente Dios quiere lo mejor para mí, pero no lo quiere de manera egoísta porque el amor no busca lo suyo, ¿no? Realmente Dios me ama. También me costó mucho trabajo en esos procesos que tenemos grabados. Me costó muchísimo trabajo aceptar que yo era amado por Dios. Sí, yo creo que nos pasamos 3 o 4 sesiones para que yo pudiera decir realmente que sí, que yo era amado por Dios, ¿no? Yo no me sentía amado por Dios y no creía que Dios me amara y estoy convencido ahora de que ese es el punto clave, ¿no? El punto clave de todo esto, ¿no? Eh, ser amado por Dios y la promesa de hacerme como Jesús no es una promesa vana, no es una promesa egoísta de parte de Dios, es una promesa maravillosa y de gran impacto, de gran alcance, ¿no? No solamente para mí, sino para todos los que me rodean. Por medio de Eduardo conocí a una persona, a una señora de mi edad, muy exitosa, y viendo un video de ella en YouTube, cada vez me pasa más que siento el llamado de Dios, siento el amor de Dios por esas personas, ¿no? Y entonces empezamos Eduardo y yo a ver cómo le podíamos compartir, porque es una persona que consideramos muy difícil de poder pensar siquiera en Dios, ¿no? Y a la conclusión que llegué es que era la única manera de accesarla era por el lado profesional. Lo que yo andaba buscando era un espacio para acercarme a ella y poder tener una relación en la cual Abba pudiera manifestarse a ella y decirle cuánto la ama, ¿no? Entonces tuvimos una entrevista y básicamente me concentré en la parte laboral, aunque sí aproveché para darle testimonio de que para mí lo más importante es Dios y que lo ha sido en mi vida. Y ella es una mujer muy perceptiva, y después de que nos vimos habló con Eduardo y le dijo, oye Eduardo, pues yo creo que a él realmente no le interesa esto del coaching, porque pues, para ella el coaching es su vida, ¿no? Y
y está creando un curso para coaches ciegos. Entonces a través de Eduardo se enteró que yo estoy perdiendo la vista y me puso en contacto con ella y fue digamos, la vía de entrada para que me diera la entrevista. Y, y después de que ella le hizo ese comentario a Eduardo, yo le envié un correo diciendo que estaba interesado, confirmándole mi interés en el curso ese de coaching, pero al final le puse algo que viene en un versículo de Isaías que dice, porque ante mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te he amado. ¿Sí? Para mí ese versículo es un versículo expansivo, ¿no? Es que cuando entra en el corazón de una persona hace una explosión impresionante y derriba muchos impedimentos, ¿no? Entonces yo le puse al final de este correo donde le confirmaba mi interés en participar en ese curso, le dije, pero y realmente lo de la cita de trabajo que te estoy pidiendo, que no me ha respondido, no me interesa venderte nada. Lo que ando buscando son espacios para poder interactuar contigo, porque ante mis ojos tú eres una persona honorable y de gran estima. Ya se me hizo muy grueso decirle y te he amado, ¿no? Le puse esas dos y tuvo una aceptación muy buena y ya abrió la puerta para que poder seguir con el proceso de relacionarnos, ¿no? Entonces quería comentar este impacto tan grande que tiene el amor de Dios, aunque sea todavía no enfocado directamente en una persona. Gracias. Gracias, Marco. ¿Cómo cambias cuando aceptas ser hecho idéntico a Jesús? Sí, la única manera en que vamos a entender eso es por el Espíritu Santo, ¿no? Él tiene que mostrarnos a Jesús, tiene que, ah, voy a ser hecho igual a Jesús. ¿Cómo es Jesús? Pues el Espíritu Santo tiene que ser quien me abra los ojos y me revele a Jesús. Pero cuando esa revelación me es dada para que yo acepte ser hecho como Él es, entonces ya tiene una connotación completamente diferente. El propósito es traerme a fe para que yo viva el proceso del cumplimiento de la promesa. Sin embargo, es muy importante, así como hemos visto la importancia de participar consciente y voluntariamente, que es una regla que no va a cambiar, y hemos visto la necesidad de recibir misericordia, ¿no? Entrar a la relación con Dios sin estorbos y que todos los estorbos presentes permitirle a Él convencerme de que está bien, de que Él así me recibe. Pero si nada más llego hasta allí y digo, no, pues ya sé que Dios no me va a condenar y le sigo en lo que he estado, pronto me voy a dar cuenta que no soy aceptado para ser dejado como estoy. El hijo pródigo fue recibido, pero no se le permitió quedarse sucio, harapiento, en el estado de rechazo en que él se sentía. ¿Te das cuenta? Tenía que ser procesado. Báñenlo, vístanlo, cálcenlo, póngale anillo y métanlo a la fiesta. Y si quieres la secuencia, ahí está, ¿sí? Esto es lo que nos tiene que pasar a cada uno. Tenemos que entender de qué se trata esta aceptación. Pues esta aceptación es para que seamos hechos idénticos a Jesús. Entonces entrar a esto y recibirlo y enfocarte a permitirlo, no a lograrlo. Eso es engaño. A permitirlo, eso es verdad.
porque va a ser hechura de Dios en tu vida, obra suya. Pero si no estoy de acuerdo, viene a mi corazón la escritura de cómo andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Si entonces Jesús es el camino al Padre como hijo que Él es. Para andar con Él, para que Él sea mi camino, yo tengo que estar de acuerdo en ser hecho como Él es. Porque la única persona que puede ser uno con el Padre es el Hijo que Jesús es. ¿Te das cuenta? Entonces somos somos invitados a ser uno con Dios, pero en la semejanza de Jesús. No hay otra manera. Y entonces tenemos que permitirle al Espíritu Santo derribar todos los impedimentos y argumentos que nos han tenido separados de la identidad de Jesús, que nos hacen vernos diferentes a Jesús, para ser traídos a fe. Y fe nos va a traer... ¿Puedo comentar algo? Sí, adelante. Hace unos pocos días yo estaba atorado y tuve la oportunidad de platicar con Cristóbal al respecto, porque esto no va a ocurrir fuera de Jesús, ¿sí? Y yo en mi vida sin Dios me hice una persona así como muy competitiva, ¿no? Como muy competidora con los demás, ¿no? Con mucha rivalidad con la gente. Y cuando llegó el momento de relacionarme con Dios y con Jesús, empecé en ese mismo hábito a tener como a querer competir con Jesús, ¿no? Por el amor de Dios, ¿no? Como una relación humana, ¿no? De querer competir con el hermano por el amor del Padre, ¿no? Y resulta que poco a poco me ha ido revelando Dios que realmente desde el nuevo nacimiento somos engendrados en Cristo Jesús, ¿sí? O sea, Cristo es la matriz, ¿no? Es nuestro hermano, sí, pero también es la matriz donde somos engendrados y donde podemos crecer, y por eso dice en Efesios que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿no? No más quería hacer este comentario relacionado con lo que estás diciendo. Gracias. Gracias, Marco. Entonces podemos ver la importancia de trabajar con el Espíritu Santo en la resolución de este asunto. Estoy de acuerdo en ser hecho idéntico a Jesús. ¿Sí? Que yo sea como Él es. Porque entonces voy a caminar en acuerdo. Él va a trabajar para cumplirlo y yo voy a aceptar que lo haga, y vamos a ir viendo el avance de la formación de Cristo en mi vida. Y de otra forma, yo voy para acá, Él no cambia de dirección. Y por eso es que nos sentimos alejados de Dios, y todos estos fenómenos que hemos experimentado pues se deben a esta falta de acuerdo. Muy bien. Entonces tenemos todos estos asuntos que hemos hablado incluidos en este pequeño párrafo, ¿no? Pero están allí porque ya tenemos un trabajo previo en las guías fundamentales, en lo que vamos conociendo de Dios. Pero es como ustedes pueden ver, yo estoy siendo beneficiado por revisar esto, ¿no? Y por checar
en mi corazón con el Espíritu Santo, sí, esto está ya bien en mí, o esto necesita más trabajo, gracias por abrirme los ojos a esto. Y cuando ustedes estén facilitando esto a otros, pues sean guiados por el Espíritu Santo. A veces hay que detenerse en una frase y permitir que Él trabaje allí hasta que eso se resuelva, ¿no? Y si eso toma 2, 3 sesiones, está bien, no pasa nada. No se trata de cubrir material, sino de que Cristo sea formado en nosotros. Pero ahora entonces vamos a, si está bien con ustedes, vamos a ver estas 4 acciones divinas, porque el cumplimiento de esta promesa de ser hechos idénticos a Jesús, de parte de Dios, ocurre por 4 operaciones o acciones divinas, que se repiten con cada verdad que nos es mostrada. Estas 4 acciones divinas, ¿qué son? Manrique, ¿quieres leérnoslas, por favor? Claro, mi hermano. Dice, estas 4 acciones divinas son: 1. Revelación. La promesa me es mostrada en Jesús. Aprendo a recibir en fe la verdad que Jesús es. 2. Redargüimiento. Mi condición presente me es mostrada. Aprendo a reconocer lo que en mí necesita regeneración. 3. Corrección. Abba me hace nueva criatura. Aprendo a permitir mi transformación. 4. Instrucción en justicia. Participo en la naturaleza divina. Aprendo a permanecer siendo uno con Abba. Entonces, esta es la secuencia del trabajo divino en nuestras vidas individuales. Entender esto es asombroso porque, número 1, te permite participar consciente y voluntariamente de cada una de estas obras de Dios en ti. Y número 2, te lleva a respetar el trabajo de Dios en la vida de los demás. ¿Sí? Yo ya no puedo decirle a nadie, oye, pues ya te lo enseñé. ¿Cómo se lo voy a enseñar? Si yo no puedo. Es que esto ya lo vimos. No. Nada de eso ya cabe. No tiene lógica, no tiene sentido. Desarma expectativas falsas en tu propia vida y en la de los demás. Y le da el lugar correcto al Espíritu Santo. Y tú puedes ver en el libro de los Hechos que la iglesia que Jesús levantó era guiada persona a persona por el Espíritu Santo. Y se reconocía la dirección del Espíritu Santo en la iglesia. Le ha parecido bien al Espíritu Santo. Ya más adelante hablan diferente y dicen, nos pareció bien a nosotros, lo cual habla ya de un deterioro que estaba ocurriendo. Pero inicialmente ellos no sabían qué hacer, y eso es lo que tenemos que aprender, a nunca saber qué hacer. Lo único que tenemos que saber hacer es ser guiados. ¿Sí? El entender que estas son las 4 obras de Dios no quiere decir, entonces yo ya sé qué hacer. Fíjate, en esto que hemos leído hay 2 renglones por punto. El renglón de arriba te habla de la acción de Dios. ¿Sí? La revelación es una acción de Dios. ¿Qué hace esa acción? Te abre los ojos para mostrarte a Jesús. La promesa te es mostrada en Jesús. Entonces,
Dice 2 Corintios 3:18, lo que ocurre. Dice, nosotros todos, o sea, cada uno, viendo con cara descubierta la gloria del Señor, de Jesús, somos transformados en la misma imagen por el Espíritu Santo de Dios. Está hablando precisamente de estas cosas. Si no veo, no hay transformación. Si no hay revelación, no puede haber transformación. Pero esa revelación no es mostrarme a Jesús y que yo me quede viendo qué bueno que Él es, pero yo no soy. Eso no es el propósito de la revelación. Lo vamos a entender más. Y como ya les dije al inicio, hay un capítulo específico sobre revelación, sobre redargüimiento, corrección, instrucción en justicia que vamos a ver. Pero ahorita se trata de que veamos el conjunto, cómo operan estas cosas en conjunto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi parte? Me toca a mí aprender a recibir en fe la verdad que Jesús es. El Espíritu me muestra a Jesús y la única respuesta correcta es: recibo ser igual a Él. ¿Sí? Eso es fe. Fe es gracias por mostrarme lo que soy llamado a ser. Recibo ser igual a Jesús. Ahora, nunca digamos, ay, pues voy a hacer la lucha. ¿Te das cuenta? O sea, ya a estas alturas nos suena ridículo, ¿no? Hablar de esa manera. O está difícil. ¿Difícil para Dios? Entonces, el producto de la revelación debe ser dejarme en fe, cargado de fe, de que esto que me ha sido mostrado en Jesús es para que yo lo viva, que yo sea hecho como Él es. Luego viene el redargüimiento, y esta es la parte que muchas veces nos confunde, porque nos es mostrado Jesús y si venimos a fe, ahí donde está sonando el claxon, cierren el micrófono, por favor. Gracias. Venimos a fe y yo ahora sí voy a ser como Jesús, y lo próximo es mostrarme cómo estoy. Y muchos nos desmoralizamos aquí, decimos, no, si yo estoy re lejos, no, yo nunca. Y chocamos ahí porque no entendemos el propósito del redargüimiento. ¿Sí? Estoy en fe y ahora en fe necesito ver lo que en mí tiene que ser regenerado, hecho de nuevo. Entonces, el redargüimiento me trae a ver en fe lo que en mí necesita regeneración. Ese debe ser el fruto del redargüimiento. No condenación, no rechazo, no confusión, nada de eso, sino estoy de acuerdo en que eso necesita ser regenerado en mí. Tienes toda la razón. Entonces se vuelve algo muy bonito el redargüimiento, en lugar de algo que no queremos. ¿Sí? Y cuando acepto el redargüimiento, fíjate, no puede haber verdadero redargüimiento si no hay revelación. Ese es el orden. Y Dios es un Dios de orden. Pero tremendamente importante el punto número 3. No puede haber corrección si no hay redargüimiento. ¿Y qué pasa en corrección? Aquí es donde se opera la transformación. Cuando el Espíritu Santo me trajo a entender esto, cambiaron muchas cosas dentro de mí, ¿no? Porque
yo vivía buscando cumplir por mis propios medios la revelación que me era dada y fallando, no pudiendo alcanzarla, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y estás encerrado en eso, y el redargüimiento era una experiencia condenatoria, era mostrarme que yo era incapaz, no había fe, y pues nunca llegaba a la verdadera corrección, porque corrección tenía un contexto de castigo, ¿sí? Jesús es así, yo estoy así, merezco el castigo. ¿Dónde está la fe en eso? Pero tantísimos hemos estado hundidos allí. Y cuando fui traído a entender que la corrección no tiene nada que ver con castigo, tiene que ver con ser hecho de nuevo. Cuando acepto el redargüimiento, basado en la promesa de ser hecho igual a Jesús, entonces esto que en mí no es igual a Jesús tiene que ser quitado. Y es una obra de Dios. Corrección es hacerme libre. Por eso dice en la corrección, la obra divina es que Abba me hace una nueva criatura. ¿Y cuál es mi parte? Aprendo a permitir mi transformación. Entonces es muy diferente cuando el encargado de hacerme libre es Él y el responsable de permitirlo soy yo. Ahí no hay problema, porque no necesito capacidad, solamente decisión, voluntad. Y entonces, el producto de la corrección me lleva a la cuarta obra divina, que es instrucción en justicia, en la que libre de lo que me estorbaba, libre de lo que me separaba de Dios, ahora soy enseñado a participar de la naturaleza divina. Entonces, hoy hemos oído algunos ejemplos. Antes que tú recibieras misericordia, pues no podías extender misericordia. Y conforme empiezas a recibirla y la misericordia, la verdad te limpia. ¿Te acuerdas de las palabras de Jesús en Juan 17? Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, cada vez que recibo la verdad de Dios, me limpia de lo que está opuesto a esa verdad. Pero el proceso de limpieza está aquí, en corrección, no en la revelación, no en el redargüimiento. Y una vez limpiado de eso, ahora puedo empezar a vivir misericordia, en el caso de esa verdad. Vivirla hacia mí, disfrutarla y permitir que se manifieste desde mí hacia los demás. ¿Te das cuenta? Entonces se empieza a ver el fruto del Espíritu. Empieza a manifestarse el fruto. Porque Él trabajó en darme revelación, en redarguirme, en corregirme y ahora en instruirme en justicia, que es ser como Jesús es. Este es el panorama. Sí, estas son las obras de Dios que tienen que ser realizadas en cada uno de nosotros. ¿Qué quieren comentar al respecto? Desafortunadamente, lo que nosotros le llamábamos crecimiento espiritual por el tiempo, las enseñanzas o
o lo que leíamos de la palabra de Dios ha sido un estorbo realmente para el pueblo de Dios, ha sido un estorbo para mi vida, porque venimos, y lo digo con libertad, venimos de unas enseñanzas transgiversadas, manipulada, que al final, como comentaba mi hermano Marco, nos costó trabajo salir de esas falsas doctrinas. Aunque se mencionaba la palabra, porque las enseñanzas eran conforme a la palabra, pero la falsa doctrina es que tú lo tenías que hacer, que tú lo tenías que realizar. Entonces, salir de ahí y ahora reaprender, tener la comunión con Abba, tener comunión con el Espíritu Santo y permitirle al Espíritu Santo que ahora Él sea el que esté obrando en mi vida, enseñándome, mostrándome. Y todavía después de eso, hay el otro engaño en el que yo caí, es que después que me lo mostraba, entonces ya voy y lo hago. Yo lo hacía. Entonces, pues es un reaprendizaje realmente en el que vengo caminando, y pues la verdad es que para mí ha sido maravilloso, maravilloso. Ayer compartía con mis hermanos, mis hermanas, y le decía con todo el corazón, mi espíritu ya no le basta saberse hijo. Mi espíritu ya no se conforma con que Él es mi Padre. Mi espíritu ya necesita urgentemente aprender a escuchar y aprender a vivir en fe lo que Dios habla de mí. Me dice, soy rey, soy sacerdote. ¿Cuánto me he creído eso realmente? Porque en el momento en que yo empiece a aceptar eso, voy a empezar a vivir realmente esta transformación que Dios desea, anhela hacer en mi vida. Pero necesita quitar todos esos engaños y esas trampas en las que fuimos metidos por muchos años. Y bueno, pues yo me gozo en seguir recibiendo la revelación del Espíritu Santo de que la obra que Dios inició en mí tiene la paciencia, tiene la capacidad, tiene el poder, tiene la disposición para terminarla en mí. Es todo, mis hermanos. Gracias, Manrique. Qué maravilloso es el fruto del trabajo del Espíritu en nosotros, ¿no? Porque a él le toca trabajar y a nosotros nos toca disfrutar. ¿Sí? Esta es la realidad. Lo que se propone hacer de nuestras vidas es imposible por medios humanos. O sea, no hay ni que buscarle, porque eso no se puede lograr humanamente. Cambiar la naturaleza del ser y hacerlo idéntico a Dios, porque eso es Jesús. Entre Él y el Padre no hay diferencia. Entonces eso es imposible, es inconcebible
para la mente humana y mucho menos lograble, ¿no? Atenible. Pero a esto se ha comprometido Dios contigo y conmigo. Y a Él le toca hacer y a ti y a mí nos toca disfrutarlo, disfrutar el producto. Y el propósito de comprender su trabajo, cómo trabaja Dios para cumplir su promesa en mi vida, aquí está plasmado en esto poquito que hemos visto. Puedes ver la secuencia, ¿sí? Me tiene que mostrar cada verdad porque no va a hacer nada sin mi consentimiento. Por eso tiene que haber revelación. Me tiene que mostrar lo que sigue de limpiar en mi vida. Eso es redargüimiento. Tiene que corregir lo que está mal en mi vida. Él tiene que hacerme de nuevo, regenerarme. Y una vez regenerada esa parte de mí, tiene que enseñarme a vivirla en la naturaleza divina. Tiene sentido, ¿verdad? Es una secuencia muy, muy lógica. A mí me toca aprender a recibir en fe la verdad que Jesús es, aprender a reconocer en fe lo que va a ser regenerado en mí, aprender a permitir que yo sea transformado y aprender a permanecer siendo uno con Abba. Esta última parte no la había mencionado específicamente, pero la instrucción en justicia es ser uno con Abba. ¿Sí? Es ahora soy hijo, ¿cómo se vive? Ya no hay impedimento en esa parte de mi ser. Entonces, ¿cómo se vive ahora mi existencia divina? Pues se vive siendo uno con Él. Y esto es el trabajo constante del Espíritu Santo. Y tú puedes ver que si se lo permito, el fruto no se tarda, ¿sí? El producto de su trabajo no se tarda. Entonces no es cuestión de años y años y años y años para que se vea algún retoño divino. Y yo me gozo muchísimo en entender esto porque, yo me tardé casi 50 años en empezar a entender esto, ¿verdad? Pero me gozo en que hoy una persona en días o semanas puede empezar a vivir esto. Sí. ¿Te das cuenta? Y eso es una alegría enorme. ¿Qué más quieren comentar al respecto? Sí, no depende del tiempo, ¿verdad? No depende del tiempo. Por eso es absurda también la idea de que pues, yo tengo 30 años en Cristo y tú tienes 3, entonces pues yo soy más que tú, ¿no? Porque es otro aspecto, ¿no? De donde hemos salido, ¿no? Esa idea de que el que tiene más tiempo es el que es más grande, ¿no? Jesús fue tan claro y es de veras es asombroso que no le hagamos caso, ¿no? Él fue tan claro y dijo, mira, el que quiera ser mayor, hágase el menor. O sea, ¿y por qué lo dijo? Porque eso es imposible para un ser humano. Pero conforme creces en la naturaleza de Dios, ¿te importa resaltar? No, no se trata de eso. ¿Te importa? No, no se trata de eso. O sea, puedes hacerte menor para facilitar a otros. Que es Jesús, eso es Jesús. Tan así es que Él dijo, yo voy a cumplir mi parte y me voy para que ustedes puedan ser como yo soy. Perdón, ¿puedo hacer otro comentario? Por supuesto, adelante. Otro aspecto que me ha impactado de esto que Abba nos está enseñando a partir de que empecé a
a aprender esto hará unos 4 o 5 años, es el hecho de que Dios no necesita servidores, que no necesita que yo lo sirva, que no necesita que yo haga cosas para Él, ¿no? Sino que Él lo que quiere es servirme. Y en ese sentido también rompe la idea de querer yo servir a Dios, de ser siervo de Dios, ¿no? Para pasar a ser hijo, ¿no? Es un cambio también radical de voy a llamar paradigmas, aunque sea una palabra mundana, en lo que estamos aprendiendo, ¿no? En lo que yo estoy aprendiendo. Gracias. Sí, y para no dejar eso sin equilibrio, eh, Jesús dijo, yo no vine a ser servido, vine a servir y a dar mi vida en rescate por ustedes. Bueno, ser hecho como Jesús nos va a llevar a lo mismo, ¿sí? Pero no es el concepto humano de servir a la deidad para quedar bien con ellos y merecer su bendición, que es el concepto religioso humano en todas las religiones, sino es la verdad divina de que Dios sirve, ¿sí? De su abundancia Él da. Eso es Hechos 17, 24, si no me equivoco, del versículo, donde dice que Dios no puede ser servido por manos de hombres, siendo que Él es el que da vida y aliento y todas las cosas a todos. Entonces, ¿qué pasa cuando Jesús se une al Padre? Pues el Padre sirve con Jesús a la humanidad. ¿Qué pasa cuando tú te unes con el Padre? Pues el Abba va a servir a la humanidad contigo. ¿Te das cuenta? Entonces no es que el servicio esté fuera de lugar, la esclavitud no tiene lugar, la relación obrero-patronal no tiene lugar, pero el servir, el ministrar vida, etcétera, eso es divino. Y lo vamos a vivir no en nuestras obras para Dios, sino en las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Eso es completamente diferente. Y eso es vivificante y no es para merecer. Es un privilegio que tú puedas unirte a Él para servir a otros juntamente con Él, que Él sirva contigo. ¿No? Que es lo que estamos escuchando en estos testimonios. Cuando Eduardo le dice a Abba, me declaro incompetente, tú ven y hazlo, pues Eduardo tuviste que ir a la reunión, ¿no? Tuviste que hacerte presente físicamente y tuviste que permitirle a Dios hablar desde tu corazón, usar tu cerebro y tu cuerpo y tu corazón y Sí, todo. sí, Él se claro. manifiesta y ves el resultado de qué pasa cuando lo dejas a Él hacerlo contigo. Sí, ¿Sí? No hay claro. comparación. Nada. Ujú. Entonces, Y esto, es, sí, adelante. y es hasta en las cosas más sencillas, eh, ahora que prácticamente ya casi no veo como diabético de más de 20 años, es un peligro cortarme las uñas. Entonces, he estado aprendiendo a depender de Dios para cortarme las uñas porque es muy peligroso eh, un, un corte equivocado, ¿no? Este,
Y hoy en la mañana que me estaba cortando las uñas, le pedí a Dios que fuera Él el que lo hiciera conmigo, ¿no? Entonces, en cosas muy, muy, muy pequeñitas es donde podemos practicar esta dependencia de Dios. Es lo que estoy aprendiendo. Así es. Gracias. Se aplica absolutamente a todo lo que somos. Bueno, pues hemos iniciado, tenemos un panorama eh, completo de lo que es el trabajo de Dios y vamos a profundizarnos en estos factores que gobiernan nuestra existencia para permitirle al Espíritu Santo afirmar, establecernos en la verdad de la promesa y en la verdad de nuestra autoridad personal, que es la que está gobernando la relación que tenemos con Abba. Si de parte de Dios Él ha venido a quedarse eternamente y a estar en la posición de darnos vida eternamente, o sea, sin interrupciones, pero nos toca recibir. Si no es a la fuerza, nos toca permitir, y tú puedes ver en esto que hemos visto, que así está diseñado el sistema de transformación. Depende de tu participación, de mi participación, de cada persona, y el único que puede convencer es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pues a ti y a mí nos toca también ser convencidos, y donde tu corazón batalle, y a veces sucede, ¿no? Que algo que nos es revelado, hay tanto en nosotros que pelea contra eso que Dios nos está mostrando. Lo único que yo te puedo compartir en el Señor es, aprende a humillar tu corazón, aprende a humillar tus pensamientos, ¿sí? No a tratar de armar y desarmar, sino, Padre, aquí están mis pensamientos, tú ya los conoces. Estoy batallando, convénceme. Es todo, ¿sí? La limpieza la va a hacer Él. La destrucción de fortalezas en tu vida la va a hacer Él. El romper y quitar el yugo de tu vida lo va a hacer Él. Santificarte lo va a hacer Él. Vivificarte lo va a hacer Él. Por eso Jesús dijo en Juan 15, separado de mí no puedes hacer nada. Y ahora vamos a estar aprendiendo cómo lo hace, y conforme crezcamos en esto vamos a ver una aceleración enorme en nuestra transformación personal. Y va a ser de muchísima bendición. Pues no sé si haya un comentario final que quiera alguien hacer o varios de ustedes hacer. ¿Puedo comentar, Chris? Por favor. No, solamente darle gracias a Dios por este privilegio de estar aquí viviendo esto, y a ti por tu búsqueda incansable y por permitirte ser transformado y ser fuente de bendición para nosotros. Esto es lo más extraordinario que jamás pude haber soñado que pudiera existir. Así es que yo simplemente darte las gracias, y darle las gracias a Dios y al grupo que también nos permite aprender en estas interacciones y nos estimulan sus testimonios, ¿no? Este grupo de hermanos en Cristo. Gracias, bendiciones a todos. Gracias, Eduardo. Perdón, la reunión va a ser 10:30, ¿verdad? 10:30, De sí. 10:30 a 12:30. Así es. Ok, gracias. Muy bien, pues
Manrique, Félix, adelante, hermano. Claro que sí. Sí, un breve comentario. Igual quiero agradecer la invitación a participar en este grupo. Había estado ausente por algún tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, pero aunque les he dado seguimiento, ¿no? Viendo los videos y eso. Gracias, Chris, por recordarte de mí. Dios me dio el privilegio de iniciar con los pilotos, ¿no? Y Dios trajo mucha bendición. De hecho, desde que les comento, desde que conocí a Chris, no recuerdo exactamente el año, Chris, cuando fuiste a Villahermosa para compartir sobre el reino de Dios. Desde esa ocasión el Señor tocó mi corazón y he dado seguimiento, ¿no?, a las pláticas de Chris. He estado en su casa incluso, me ha hecho el favor de recibirme en casa y tener pláticas. Te agradezco tu atención, Cristóbal, y como comentaba Eduardo, bueno, esto ha sido lo mejor que yo he conocido. Después de haber incursionado en algunos estudios teológicos y demás, Dios ha revelado su palabra y nadie me va a sacar de ahí, ¿no? Ahí estamos en el nombre del Señor. En otra ocasión les comento por qué continúo dentro de la iglesia tradicional. Soy pastor en una congregación aquí en Eloy, Arizona, pero les explico luego por qué papá nos tiene aquí, ¿no? Gracias y bendiciones. Muchas gracias, Félix. Es un gozo participar en las cosas que Abba ha preparado, y créanme que este grupo él lo puso en mi corazón, y bueno, aquí estamos y va a ser una jornada muy hermosa el ver cómo Él escribe estas verdades en nuestros corazones. Manrique, te voy a pedir que des gracias por este día, por esta sesión, para terminar, por favor. Padre Santo, te damos gracias por este privilegio que nos das de recibir estas enseñanzas, sabiendo que tu Espíritu Santo está listo, está preparado para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y traernos la revelación para ir creciendo conforme a tu voluntad. Te doy gracias por este tiempo hermoso que nos permitiste vivir en tu presencia, que nos permitiste estar unido contigo. Y solo, Padre Santo, te rogamos que la unción y el poder de tu Espíritu Santo que reposa en nosotros se siga manifestando conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, conforme tú ya lo tienes planeado de antemano para cada uno de nosotros y para cada uno de tus hijos. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues mis hermanos, bendiciones. Amén. Nos vemos la próxima semana en el mismo canal. Gracias. Un abrazo para Ahora. todos. Bendiciones.